Ernesto Pérez Morán es licenciado en Derecho y en Comunicación Audiovisual y doctor en Comunicación Audiovisual. Ha sido profesor en la Universidad de Medellín y en la actualidad lo es en la Universidad Complutense de Madrid. Es coautor junto a Juan Antonio Pérez Millán de los libros 100 médicos en el cine de ayer y de hoy 2008, 100 abogados en el cine de ayer y de hoy 2010 y 100 profesores universitarios en el cine de ayer y de hoy 2015. Y ha escrito con Miguel Ángel Huerta El cine de barrio tardofranquista, reflejo de una sociedad 2012 y El cine popular del tardofranquismo, análisis fílmico 2012. Ha publicado en numerosas revistas indexadas de alto impacto y lleva más de una década colaborando en diversas publicaciones divulgativas como Cine para Leer y CLIC. Además ha sido investigador de una decena de proyectos financiados por los gobiernos español y colombiano y en la Universidad de Medellín puso en marcha su doctorado en comunicación. El nombre de su charla, dos adaptaciones fantasmáticas en Baskerville, de Terence Fisher a Steven Moffat. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta cuarta jornada del simposio dedicado a Terence Fisher en este festival número 24 del Cine Recobrado de Valparaíso. Damos hoy la bienvenida a Ernesto Pérez Morán desde Madrid, quien por primera vez nos acompaña en este festival y esperemos que vuelva a repetirse una oportunidad como esta y ojalá presencial. Ernesto, buenos días. Buenos días, buenas tardes desde Madrid. Jaime, ¿cómo está? Muy buenos días para ustedes y ante todo, bueno, protocolo manda, pero además tengo un agradecimiento muy especial y una enhorabuena también a ustedes porque he seguido el festival y he seguido estas sesiones durante estos días y realmente en estos tiempos tan oscuros y tan difíciles me parece una iniciativa absolutamente maravillosa la que están llevando a cabo. Muchísimas gracias, Ernesto. El tema que vas a desarrollar hoy, que tiene que ver con la obra de Arthur Conan Doyle, El sabueso de los Baskerville, y dos adaptaciones, una cinematográfica de Fisher y la otra televisiva de Steven Moffat. Por favor, todo suyo. Muchísimas gracias. Cuando me propusieron y me invitaron tan amablemente a participar en este festival, traté de proponer un juego. Pensé que igual no había más iniciativas que pudieran basarse o que pudieran proponer este juego de reflejos entre Arthur Conan Doyle y entre Fisher y Steven Moffat, uno de los creadores más imaginativos que hay ahora mismo en el panorama televisivo. Entonces le llamé dos adaptaciones fantasmáticas, basándome un poco en ese fantasma griego que significa reflejo. Entonces les propongo un juego que espero sea divertido, no sea demasiado tedioso, un juego un tanto extraño. Vamos a ver cuáles son esos reflejos entre la obra de Arthur Conan Doyle, la película del sabueso de los Baskerville de Terence Fisher de 1959 y la adaptación en el segundo capítulo de la segunda temporada de Sherlock, de la serie de la BBC, de la muy imaginativa, como su propio creador, serie Sherlock, que lo que hacen en ese segundo capítulo es roturar otra vez un camino que se ha llevado, si las cuentas no me fallan, 27 veces. 27 adaptaciones hay, tanto cinematográficas como televisivas, de este sabueso de los Baskerville, la tercera novela que Conan Doyle escribe sobre su inspector Sherlock Holmes. Es publicada entre 1901 y 1902 en The Strand. Un personaje que además ha sido, curiosamente, después de Drácula, sé que han hablado del Drácula de Fisher ya, después de Drácula es el personaje de ficción más veces llevado a la gran pantalla, hasta 200 adaptaciones cinematográficas y televisivas, y en este caso, bueno, un personaje que al propio Conan Doyle, digamos que al final se le resultó un poco estomagante porque sostenía que el personaje de Sherlock Holmes opacaba o ensombrecía un poco su obra más seria. La novela tiene ciertas particularidades y voy a intentar ser lo más ágil posible porque quiero que veamos si es posible e Internet lo permite. Un par de fragmentos tanto de la película como de la serie, pero voy a seguir el orden canónico de novela, película y serie. La novela tiene unas particularidades y seguramente es una de las novelas de Sherlock Holmes donde Conan Doyle deja entrar más lo sobrenatural. Por lo tanto, empezamos a ver por qué le pudo también interesar a Fisher esta novela del sabueso de los Baskerville, o el perro de los Baskerville, o el mastín de los Baskerville, dependiendo del país y la traducción. El original sería The Hound, Hound, que van a ser esenciales en
en la serie de Stephen Moffat, porque los va a convertir en unas siglas, pero a eso ya llegaremos. Tenemos el elemento sobrenatural. Tenemos una particularidad, y es que en la novela, en la mayor parte de la novela, casi más de la mitad de la novela, Sherlock Holmes está ausente. A una brevísima sinopsis, ha habido un asesinato, parece que hay un mastín en Baskerville, un sabueso temible y con ciertas dotes sobrenaturales que asesina a los distintos descendientes de los Baskerville. Y para allá se supone que deberían ir Sherlock Holmes y Watson. La particularidad es que cuando le presentan el caso a Sherlock Holmes, bueno, ya sabemos que generalmente suelen ser novelas procedimentales, entendidas como que los pasos suelen ser bastante parecidos. De hecho, Holmes casi nunca encuentra interés en el caso que se le presenta, pero luego por un dato particular y aparentemente aislado, eso despierta su interés, su inquietud, y entonces acaba aceptando el caso. En esta ocasión, en la novela, hay una particularidad, y es que él dice que está muy ocupado, que tiene que trabajar, tiene un caso en Londres, y entonces manda a Watson. Por lo tanto, Watson va a funcionar como instancia vicaria. Holmes desaparece de la novela y va a volver a aparecer mucho después. Evidentemente hay truco. Holmes le dice a todo el mundo que no va a ir, pero va escondido y se esconde en el páramo de Baskerville, que es, digamos, el eje escénico tanto de la novela como de la película como de la serie, pero realmente en la novela está ausente durante prácticamente la mitad de la película, lo que implica otra particularidad, y es que Watson va a ser el que va a estar haciendo deducciones a lo largo de parte de la novela para luego contárselo a través de sus diarios y de sus cartas a Holmes, aunque luego sabremos que Holmes estaba siguiendo los pasos y estaba escondido en ese páramo. Hay otra particularidad, y con eso termino con las 4 particularidades de la novela, muy personales y muy subjetivas, y es que Holmes va a dudar. Es de los primeros casos donde el propio Holmes duda porque cree que no puede explicar, piensa que no puede explicar eso que en principio debería ser perfectamente explicable por sus enormes capacidades deductivas. Quiero compartirles un par de extractos que he sacado de la novela para resumir un poco, creo que ya lo están viendo, para resumir un poco algunas constantes de esta novela que Terence Fisher va a coger además con absoluta habilidad. Mirad, cuando Holmes hace una composición de lugar muy habitual en las novelas, repasando los personajes que son sospechosos y a los cuales tienen que investigar, dice, tenemos a los Barrymore, que serían es el matrimonio de los criados que están en la mansión de Baskerville. También, si no recuerdo mal, a un lacayo en la mansión, tenemos a 2 granjeros del páramo, tenemos a nuestro amigo el doctor Mortimer, de cuya honradez estoy convencido, y a su esposa, de la que nada sabemos. Tenemos a Stapleton, subrayen ese nombre, el naturalista, y a su hermana, que según dicen es una muchacha muy atractiva. Tenemos al señor Frankland de la mansión Lafter, que es asimismo un factor desconocido, y a 1 o 2 vecinos más. Esas personas han de ser objeto principal de estudio. Subrayan a Stapleton, el naturalista, que en la película no va a ser naturalista, y a su hermana, que según dicen es una muchacha muy atractiva. Quédense con ellos porque realmente ahí va a residir. No quiero hacer esto que llaman ahora spoiler, que era este antiguo arruinar la película, pero sí que voy a dar algunas pistas un poco fundamentales, espero no arruinarles demasiado. Esa sería la composición del lugar. Luego hay una descripción muy interesante del propio Sherlock Holmes, que quiero que pongan el rostro de Peter Cushing, porque es el intérprete que va a encarnar a Sherlock Holmes en la versión de Fisher, esta versión de 1959. Delgado y fatigado, pero despierto y alerta, el expresivo rostro tostado por el sol y curtido por el viento. Con el traje de tweed y la gorra de paño, parecía uno de los turistas que visitan el páramo, y llevado por su devoción gatuna de la higiene personal, había conseguido tener las mejillas tan bien afeitadas y la ropa tan inmaculada como si estuviera en Baker Street. Subrayan también, parecía uno de los turistas que visitan el páramo, porque hay una particularidad. Esos turistas están prácticamente ausentes en la novela, están ausentes en la película de Fisher, pero tienen un protagonismo esencial en la serie de Stephen Moffat, en Sherlock. Y luego vuelvo otra vez a ese dilema que tiene, a esas dudas que plantea Holmes, y es algo que lleva con absoluta inquietud.
Y hay dos frases que he entresacado, es: cuando se ha eliminado lo imposible, lo que queda, por más que sea improbable, debe ser la verdad. Bueno, es quizás algo que resume bastante el dilema de Sherlock Holmes y las dificultades a las que se enfrenta Sherlock Holmes ante ese sabueso de los Baskerville que parece claramente sobrenatural. Él acaba concluyendo: nunca hay que confundir lo extraordinario con lo misterioso. Me parece una frase muy bonita porque creo que es la tesis sobre la que parten tanto Conan Doyle como Terence Fisher. No confundir lo extraordinario con lo misterioso. Entenderán que al final de la novela y al final de la película lo que va a haber es una explicación de por qué eso parecía sobrenatural cuando realmente no es sobrenatural. Adelanto simplemente el final de la serie, ven que voy dando pequeños saltos, pequeños apuntes. Al final de la serie también va a pasar eso, que han confundido lo extraordinario con lo misterioso, solo que la explicación en la serie es mucho más llamativa y está mucho más de actualidad. Ahora llegaremos a eso. Quiero quedarme con dos imágenes para terminar antes de recuperar y entrar en la película. Quiero que nos quedemos con esta imagen de la película, porque es el momento donde Holmes reaparece. Hay un momento, ya les he dicho, que Holmes desaparece en la novela, y hay un momento donde aparece y Watson lo va a ver. Este plano corresponde a la película y es el momento donde Watson vislumbra a un personaje que todavía no reconoce como Holmes, pero que va a aparecer y que va a protagonizar más de la mitad de la película, porque ahora entraremos en las diferencias entre la novela y la película. Dicho lo cual, vamos a entrar ya en esa película de Fisher del 59, desde el 59 hasta 2012. Estamos recorriendo 53 años, así que intentaré resumirlo y espero no ceñirme al tiempo. La película, llega en el momento de auge del propio Fisher y en el momento de su productora, de la Hammer. Sé que luego tienen una interesantísima, a buen seguro interesantísima charla a cargo del doctor Hernán sobre Fisher y la Hammer, por lo tanto no me voy a extender demasiado para no pisar algunas cosas, pero realmente hay que decir que Fisher en aquel momento venía de hacer 2 años antes La maldición de Frankenstein y 1 año antes Drácula. En principio, este sabueso de los Baskerville iba a ser el inicio de una serie que se va a quedar en tan solo 2 películas. Esta película, por quizás el escaso éxito de este sabueso de los Baskerville, 3 años después va a rodar Sherlock Holmes y el collar de la muerte, protagonizada donde Sherlock Holmes va a encarnarlo ya no Peter Cushing, sino Christopher Lee. Es curioso porque Christopher Lee, en la película que hoy nos ocupa, va a hacer de Henry Baskerville, digamos que el superviviente y el amenazado por el mastín en la actualidad. Pero es que curiosamente después, con una adaptación maravillosa de Sherlock Holmes, La vida privada de Sherlock Holmes, de Billy Wilder, el propio Christopher Lee va a hacer de Mycroft, que es el hermano de Sherlock Holmes, ese tan inteligente como el hermano de Sherlock Holmes. Tenemos, por lo tanto, todos los mimbres para tener un gran Sherlock Holmes en El sabueso de los Baskerville, por el auge de la productora, por el auge del director. Era el primer Sherlock Holmes en color y contaba con, ya he dicho, Peter Cushing y Christopher Lee. Por lo tanto, prácticamente lo tenían prácticamente todo para triunfar. Quizá la producción no acompañó, aunque Fisher, con un muy buen ojo, algunos críticos del momento llamaron a esta película un Holmes sexy. Recuerden el párrafo cuando hablaba de la atractiva Stapleton. En este caso, Fisher, muy atraído por lo sobrenatural del personaje de Sherlock Holmes, profundamente atraído por eso, digamos que enfatiza los elementos eróticos. Recuerden, veníamos del Drácula, ¿de acuerdo? Enfatiza los elementos eróticos, y el personaje de Cecil, al que vamos a ver en un fragmento que yo les voy a poner, es el fragmento del desenlace. Me van a permitir que destripe un poco el final, pero es que Fisher demuestra su ojo y su buen hacer y su trabajo en cuanto a puesta en escena. Imagínense, un mastín sobrenatural. ¿Cómo rodamos eso en 1959? Bueno, pues a través del fuera de campo, a través de un recurso muy habitual en Fisher, y es da esa intención o ese apriorismo de da mucho más miedo lo que no vemos que lo que vemos. Un poco como si fuera La mujer pantera de Turner,
que ya nos dio una lección maravillosa años antes de cómo no mostrando a la pantera daba mucho más miedo que mostrándola. Más elementos de la película que nos pueden interesar. La película, curiosamente, se divide en 23 secuencias. Yo, a propósito de esto, la he estudiado en detalle. Son 23 secuencias con un ritmo relativamente ágil para lo que es la época, y demuestra que es muy ágil y que tiene bastantes secuencias, porque si nos vamos a recontar el número de secuencias del capítulo de Sherlock, que tiene una duración parecida, es decir, estamos en 1959, nos movemos en 23 secuencias con menos de 1 hora y media de duración la película, mientras que en 2012 tenemos esas mismas 23 secuencias, aunque son radicalmente distintas. El camino de la serie y la película transitan caminos distintos, es un poco más fiel la película, como ahora veremos. Pero también el capítulo de Sherlock es un capítulo muy largo, dura algo menos de media hora, es una duración equivalente, pero un número de secuencias también exactamente igual, 23. Fisher, por ejemplo, donde se nota la mano de Fisher, no solo en el fuera de campo, que además soluciona el problema de los efectos especiales. Un mastín sobrenatural, como antes decía, era muy difícil que resultase creíble. Ahora van a ver ustedes el desenlace donde vemos al mastín y vemos evidentemente las limitaciones de la época, limitaciones con las que no cuenta el Sherlock de Steven Moffat. En este caso hay un cambio muy bonito, y es que en la novela Sherlock Holmes descubre que los Stapleton, que son los culpables, son unos ocultos descendientes de los Baskerville, que habían ocultado su identidad, ese noble abolengo. Al final Sherlock Holmes lo sabe por un cuadro que está ausente en la novela está ausente en la película de Fisher, está ausente porque lo han quitado de la pared, pero la gracia ya no es el descubrir a través del rostro porque se parecen los familiares, sino que en este caso Fisher le da la vuelta y es una mano, una deformidad en una mano que remite a una deformidad que tenía uno de los ancestros de los Baskerville. La novela es bastante fiel al principio, especialmente al principio, pero haciendo un recuento de los minutos, si en la mitad de la novela estaba Holmes ausente, en la película está un poquitín menos ausente. Si mis cálculos no fallan, está desde el minuto 12 al minuto 21 de la película, está ausente Holmes. Es decir, Fisher no deja oculto a Holmes tanto tiempo hasta que aparece con esa imagen que están viendo. Quiero ponerles ahora un fragmento de la película, que ya lo tengo preparado, y vamos a ver, espero que se oiga bien, con el audio de mi ordenador, de mi computador, y vamos a ver el momento donde Christopher Lee, aparece, ha habido una maniobra de seducción con la joven Cecile, una de las culpables, y entonces se lo lleva a un lugar oculto donde se va a producir el ataque. Y ahí convergen Sherlock Holmes y Watson. Vamos a ver el fragmentito. You thought it was going to be easy, didn't you? Didn't you?
You won't be the first of your family who thought that. And you won't be the first to die because of it. Remember the legend? Sir Hugo died here. His throat was torn out because of a girl. And Sir Charles, your dear uncle, he died here, didn't he? Died because he wanted me, like you. Died because he wanted a woman enough to bring me here alone at night. In spite of the hand of the Baskerville. He died screaming. I know. I watched him. And now you are here, alone, at night. You don't understand, do you? Then let me explain. I too am a Baskerville, descended from Sir Hugo, descended from those who died in poverty while you scum ruled the moor. We waited and prayed for this moment, my father and I. Now our time has come, and yours. The curse of the hound is on you. Attend to Sir Henry. All right. All right, Sir Henry. The hound is dead. And you must see it. No, it is best that you should. There is nothing to fear now. There's a passage leading from the mine to this place. I discovered it after Stapleton tried to kill me down there. They use this mask to make it look more terrifying. It was starved for weeks, kept down the mine till the time's ripe, then given the scent. Bien, vamos, hasta ahí hay una particularidad interesante. Bueno, habrán visto que los rasgos del cine de Fisher, el extraordinario manejo del encuadre y del fuera de campo están aquí más vivos que nunca. Es verdad que hay ciertas limitaciones con el tema del perro que veremos ahora cómo se superan con los efectos especiales, pero hay una particularidad y es que entre Cecil y Sherlock Holmes se desdobla un poco el desvelamiento final. Ese desvelamiento final, que en la novela de Conan Doyle y en las novelas de Sherlock Holmes son habituales, que correspondan solo al inspector, al investigador, en este caso se doblan entre la figura de Cecil, que es la mala, la perdición de Henry Baskerville, y Sherlock Holmes. Por cierto, la película acaba con un elemental, querido Watson, que como ustedes sabrán seguramente, nunca se produjo esa frase, nunca la dijo Sherlock Holmes. Dijo elemental por un lado y dijo querido Watson por otro lado, pero nunca en sus novelas se puede leer seguido ese elemental, querido Watson, que es el que va a cerrar la novela que es el que va a cerrar la película de Fisher. Años después, y permítanme este salto de 53 años, nos vamos a encontrar con una adaptación que va a tomar algunos rasgos, que va a tomar bastantes rasgos de la novela y que va a jugar de nuevo en clara herencia con Fisher, con el fuera de campo, con ese encuadre. Quiero mostrarles un fotograma para que quede clara esa herencia, porque si veíamos antes este fotograma, les he puesto al lado
este fotograma de Sherlock. Creo que la herencia es evidente, aunque hay ciertas particularidades con Sherlock. En la serie, en el capítulo de la serie, Sherlock nunca desaparece. Sherlock se va a ir directamente con Watson a Baskerville y no va a estar oculto. Pero aunque no va a estar oculto, fíjense cómo Moffat ha visto la adaptación de Terence Fisher y hace un plano prácticamente igual, solo que luego lo va variando y le saca otros partidos, pero fíjense la herencia, creo que es evidente, y en este caso un plano muy bonito que va acercándose, él es Martin Freeman, que es el personaje de Watson. De nuevo, 23 secuencias, también con un prólogo, y en este caso es el hilo conductor es un joven Baskerville, un chico bastante joven, que tiene un problema, le genera el mastín que había asesinado a su padre en la infancia, le había generado un trauma psicótico, y entonces se pasa todo el capítulo teniendo brotes psicóticos, soñando con el sabueso de los Baskerville, al que no vemos nunca. ¿Qué ocurre? La serie deja entrar a muchos más personajes. De hecho, llegan Holmes y Watson a ese páramo, a ese lugar, a esa localidad, y se encuentran que prácticamente el sabueso de los Baskerville es una especie de monstruo del lago Ness. Por si alguien no conoce la serie, Sherlock, la serie de la BBC, es una actualización contemporánea, es decir, transcurre en la contemporaneidad en estos años, y entonces lo que hace va haciendo cambios con respecto a los personajes, pero ancladas en el presente. Entonces, digamos que el sabueso de los Baskerville es una especie de atracción para turistas. Fíjense en la frase que yo les ponía, ¿de acuerdo? Volvamos a la frase. Parecía uno de los turistas que visitan el páramo. Parece que está haciendo alusión la serie a ese fragmento de Conan Doyle. Y Moffat establece un universo más exuberante. Es decir, si el universo de Fisher era tan cerrado como el de la novela, el universo de Baskerville, de Moffat, es mucho más abierto. Hay turistas, hay un campo de operaciones militares, por lo tanto, se lleva el tema del sabueso de los Baskerville a la mutación genética. Es decir, el producto del sabueso de los Baskerville es cuestión de unos experimentos que está llevando a cabo el ejército para manipular genéticamente. Es decir, es una cosa que parece muy alocada y muy disparatada, pero sigue manteniendo, sobre todo, el espíritu del Sherlock Holmes que duda. Durante todo el capítulo, el personaje de Sherlock Holmes, interpretado por Dominic Cumberbatch, estupendamente interpretado por Dominic Cumberbatch, un perfecto heredero de Peter Cushing, se pasa el capítulo dudando de cómo es posible que no pueda explicar lo sobrenatural. Esa duda de Holmes se añade a que Holmes, insisto, no se va, que Watson digamos que Holmes utiliza más a Watson de una manera instrumentalizada, más que Watson deduzca, y hay una cosa preciosa, aunque en estos tiempos es bastante crudo, pero en la explicación final a que ellos vean al sabueso de los Baskerville, teman al sabueso de los Baskerville, se debe a esas pruebas militares, pero se debe a unos experimentos con un campo de minas químico, y plantean una palabra que está de rabiosa y cruel actualidad: los aerosoles. Es decir, yo lo vi el otro día, no me acordaba del capítulo, y es que parece casi que están hablando del coronavirus. Vamos a ver un fragmento, un poquitín más breve, porque quería que el centro fuera... Perdonen un momentín, que tengo que buscar, no tardo nada, el minuto. Van a llegar al páramo. En este caso, en lugar de Henry Baskerville, está este muchacho traumatizado por la muerte de su padre. Vuelven a aparecer Holmes y Watson, y aparece un doctor que se supone que era el que había hecho las mutaciones genéticas en un proyecto que se llama Hound. H-O-U-N-D, son unas siglas que remiten al Hound of the Baskerville de Conan Doyle. Vamos a ver el fragmento porque me parece bastante llamativo, es bastante breve, a ver qué les parece. Disculpen porque he debido cometer algún fallo, me avisan que no se ve, voy a dejar de compartir y volver a compartir. Disculpen este
es terror solo achacable a mi persona, no tardo absolutamente nada. Vale. Un momentín que tengo que buscar el fragmentito. Vale, ya. Aquí sí, con tantas pantallas, discúlpenme. Aquí ya lo tenemos. Muchas gracias por el aviso y ahora sí, vamos a ver el fragmento. Couldn't cope. You were just a child. So you rationalized it into something very different. Por si no han visto la serie, Dominic Cumberbatch, que es Holmes, que empieza a dar la explicación de qué es lo que ha ocurrido. And then you started to remember, so you had to be stopped. Driven out of your mind so that no one would believe a word that you said. Shut up! Okay. It's okay, mate. But we saw it. The hound last night. We did. There was a dog, Henry. Leaving footprints, scaring witnesses, but it was nothing more than an ordinary dog. We both saw it as our drugged minds wanted us to see it. Fear and stimulus, that's how it works. But there never was any monster. Sherlock? No. Henry? No. Sherlock? No. Henry? Are you saying this? Right, he is not drugged, Sherlock. So what's that? What is it? All right, it's still here. But it's just a dog, Henry. It's nothing more than an ordinary dog. Oh, God. What? It's the fog! The drug! It's in the fog! Aerosol dispersant, that's what it said in those records. Project Hound, it's the fog! A chemical minefield! For God's sake, kill it! Kill it! Look at it, Henry. No. Come on, look at it! It's just you bastard. Bueno, hasta ahí, porque no quiero pasarme de tiempo. Me interesaba especialmente, bueno, porque además, fíjense cómo siendo totalmente distinto y planteando una tesis totalmente diferente, escenográficamente es un lugar bastante parecido, el juego con el fuera de campo se sigue manteniendo, aunque en este caso, bueno, tiene el apoyo de las modernas tecnologías y entonces no hay tantas limitaciones, pero si vemos la novela, vemos la película y vemos la serie, creo que hay una frase que resume un poco lo que yo quería contarles hoy en este pequeño juego de fantasmas, en ese fantasma que es el perro y ese pequeño juego de reflejos. La frase sería: nunca hay que confundir lo extraordinario con lo misterioso. Creo que comparten los tres. Creo que, si mi cronómetro no me engaña, han sido 35 minutos. Quería ceñirme al tiempo, primero para no pisar a mi compañero que viene después,
Y también, bueno, pues por si alguien quiere preguntar algo que siempre suele ser más interesante que bueno, que soltar un rollo, espero no haberles aburrido demasiado y les agradezco muchísimo la atención. Hola, ¿me escuchan? Perfectamente. Hola Ernesto, muchas gracias. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por esta maravillosa presentación de este icónico personaje tan británico como Sherlock Holmes y cómo se ha ido desarrollando desde las mentes de Fincher y de, en este caso, Moffat, que cómo se ve el personaje de maneras distintas de acuerdo a épocas tan distintas de manera un poco transgeneracional. Primero vamos a invitar a todas las personas que están mirando desde Zoom y también desde las redes sociales del festival. En el caso de Facebook, Cine Recobrado, en el caso de Instagram, Cine Recobrado Valparaíso, a realizar algunas preguntas a este gran expositor. Mientras tanto, Jaime, ¿quisieras agregar algo? Sí, me llama la atención que siempre en las películas de Fincher hay un componente social, ¿no? Hasta cierto punto podríamos plantear que hay lucha de clases en sus películas. Y El Mastín de los Baskerville creo que no es la excepción, porque la versión que tenemos de Sidney Langfield del 39 con Basil Rathbone y Nigel Bruce también es bastante fiel a la novela. Pero acá tenemos a los Stapleton, que son descendientes ilegítimos, producto de los abusos de Sir Hugo en el siglo XIX, XVIII, XIX, y la película trata sobre una venganza familiar y una forma de hacer justicia, justicia contra los abusos de una clase de terratenientes con los pobres sirvientes y lugareños en los sectores aledaños de la mansión. Entonces, no deja de llamarme la atención cómo se mantiene esa crítica social de la sociedad británica y los estamentos sociales en esta adaptación, que justamente le da una vuelta de tuerca a esa historia. No sé qué opinas de eso, Sí, Ernesto. es evidente, hay un momento, de hecho, donde padre e hija hablan de la injusticia que es que por haber nacido, que por ser ilegítimos, son condenados a la pobreza más absoluta. Por lo tanto, es una venganza de clase, evidentemente, me parece, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, ella en un momento dado habla en español porque vienen de España, lo cual no deja de ser interesante, cuando en la referencia de la novela, estoy jugando de memoria, pero yo juraría que en la referencia de la novela, los personajes que habían sido desclasados, si no me equivoco, venían de Latinoamérica. Pero entonces me parece un juego cultural maravilloso el hecho de que Cecil en ese momento dado en la película habla en español diciendo soy una desclasada, prácticamente, eso es la... Y entonces el discurso de clase está de una manera totalmente coherente, no solo con Conan Doyle, sino evidentemente con Fisher. Y en este caso, además, yo siento una profunda empatía por esos dos personajes que de repente la mujer habla en un español un tanto incomprensible, pero comparando además geográficamente la pobreza con España y la riqueza con el Reino Unido, estoy completamente de acuerdo con usted, Jaime. Hierba mala nunca muere. Exactamente. Es la frase. Ahora, también quizás hay una referencia a España, como también lo está en La Maldición del Hombre Lobo, porque uno de los dueños de la Hammer, Enrique Carreras, era Sí, oriundo de España. Llega a correcto. Inglaterra a comienzos del siglo XX y con su hijo James y Michael, su nieto, se hacen cargo de la Hammer durante los 30, 40 y 50. Sí, no había caído en eso, pero sí, es cierto, es muy llamativo, desde luego es muy llamativo. Gracias, Ernesto. ¿Hay alguna consulta, Constanza, de parte del público asistente? Hola, ¿me escuchan de nuevo? Sí. Muchas gracias. Sí, nos acaba de llegar una pregunta.
la persona se llama Crow, no especifica desde dónde vienen estos saludos. La pregunta dice: hay muchas otras novelas de misterio sobrenatural de Conan Doyle. ¿Es posible imaginar cuál de ellas habría podido utilizar Fisher y cuál habría sido su resultado? No lo sé. Creo que, vamos a ver, déjame pensar, pero realmente a mí es que me interesó, quería hacer una mención a la charla de ayer de Eduardo sobre no recuerdo cuál era el título de la charla, pero hablaba de las invasiones extraterrestres. Desde luego, yo creo que lo bueno de Fisher es que maneja tan bien la puesta en escena y maneja tan bien el no tener que mostrar algo que realmente sí me parece, y tal vez no esté de acuerdo quien lo pregunte, que el Sabueso de los Baskerville, así como La Máscara de la Muerte de Conan Doyle, me parece que serían las dos adaptaciones ideales, y así los vio él y así lo vio la Hammer, para tratar de abordar el espíritu de Conan Doyle bajo esas frases de convertir. Es decir, lo que hace Conan Doyle con Sherlock Holmes es lo sobrenatural lo convierte en explicación, es decir, el poder de la razón. Lo que hace Fisher es lo sobrenatural lo convierte en fuera de campo por las limitaciones de una época y por el extraordinario manejo de la puesta en escena. Me parece, no sé si habría una novela mejor para Fisher, pero me parece que Fisher hace lo mismo que hace Conan Doyle a principios de siglo. Si sirve como respuesta, no sé si he respondido correctamente. Sí, muchas gracias. Aquí envían saludos de parte de Josefa. Los saludos vienen directamente desde Viña. Dice: saludos desde Viña, Ernesto, estuvo buenísimo. Pues devolverlos, agradecer muchísimo todas las atenciones. Disculpad que no haya sabido compartir pantalla en ese momento dado, a veces el Zoom me juega malas pasadas, y yo, quedo a su disposición. Creo que falta un cuarto para la próxima sesión, entonces tampoco quiero invadir terrenos que nos me competen, y agradecer muchísimo las preguntas, la paciencia, la invitación, y seguiré pendiente del simposio de estos días, por supuesto. Muchísimas gracias, Ernesto, por tu gentileza, por tu tiempo. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo muy fuerte desde España y mucho ánimo. Gracias, igualmente. Y para quienes nos acompañan, por favor, sigamos conectados, porque en unos 15 minutos más comenzaremos con Hernán Panesi y su charla vinculada a Terence Fisher y su relación con la Hammer Films. Así que manténganse en el mismo link y nos volvemos a encontrar en unos 15 minutos más. Adiós.